Nadie te dice cuándo empiezas a desaparecer. No hay alarma, no hay aviso, no hay un día concreto en el calendario donde alguien te señale y diga, hoy dejaste de existir para el mundo. Simplemente ocurre. Estás en una habitación llena de gente, hablas, sonríes, opinas, y es como si tu voz se disolviera antes de tocar el aire. Durante años creí que era mala suerte, que ya llegaría mi momento, que el problema era el entorno. Pero no. El tiempo pasa y descubres algo peor que el rechazo. Descubres la indiferencia. El rechazo duele, la indiferencia te borra. Al principio luchas. Te arreglas más. Observas cómo se comportan otros hombres, imitas gestos, copias frases, ensayas miradas frente al espejo como si la vida fuera un casting permanente. Piensas que es cuestión de técnica, de estrategia, de aprender reglas ocultas. Lees, analizas, pruebas. Pero cada intento fallido no solo fracasa, deja una marca. Una pequeña grieta interna que se suma a la siguiente. Y cuando nadie te elige, cuando nadie se gira, cuando nadie pregunta por ti, empiezas a sospechar que el problema no es lo que haces, sino lo que eres. La frustración no llega de golpe, se acumula como polvo. Año tras año, escena tras escena, saludo ignorado tras saludo ignorado. Ves cómo otros hombres, sin esfuerzo aparente, reciben sonrisas, atención, interés. Y no entiendes qué tienen ellos que tú no. Te comparas, te examinas, te desmontas mentalmente buscando la pieza defectuosa. Porque tiene que haberla. El cerebro no tolera el misterio del rechazo constante. Necesita una explicación, aunque duela. Así nace la idea venenosa. Quizá no es que pases desapercibido, quizá es que eres, en esencia, prescindible. Y cuando esa idea echa raíces, algo cambia para siempre. Ya no entras a un sitio esperando que alguien se fije en ti. Entras preparado para confirmar que no lo harán. Tu postura se vuelve más rígida, tu mirada más cautelosa, tu voz más baja. No es timidez, es anticipación al vacío. Lo irónico es que cuanto más invisible te sientes, más invisible te vuelves. Como si el mundo tuviera un radar secreto capaz de detectar a los que ya se rindieron por dentro. Y ahí, justo ahí, sin darte cuenta, empieza realmente la historia del hombre invisible. Con el tiempo dejas de preguntarte qué hiciste mal y empiezas a observar. No como un romántico ingenuo, sino como un testigo silencioso que estudia el comportamiento humano desde la esquina de la sala. Ves patrones. Siempre los mismos. El tipo arrogante recibe atención. El que apenas escucha consigue risas. El que presume, atrae. Y tú, que intentaste ser educado, atento, correcto, desapareces. Ahí es cuando algo dentro de ti se tuerce. Empiezas a sospechar que las reglas que te enseñaron eran una mentira elegante, un cuento diseñado para mantenerte dócil mientras otros jugaban a ganar. No ocurre de golpe. Primero llega la confusión. Después la duda. Luego el resentimiento. Porque no estás ciego. Ves cómo funciona el juego. Ves que no gana el más noble, ni el más sensible, ni el más profundo. Gana el que proyecta seguridad aunque esté vacío por dentro. Gana el que entra sin pedir permiso. Gana el que no teme perder porque nunca se sintió invisible. Y entonces entiendes algo incómodo. El mundo no premia la bondad, premia la presencia. Y la presencia no siempre nace del valor, a veces nace del descaro. Empiezas a reconstruir tu historia con esta nueva lente. Recuerdas conversaciones donde te interrumpieron, momentos donde hablaste y nadie reaccionó, situaciones donde estabas y no estabas al mismo tiempo. Y te das cuenta de que no fue casualidad. Fue un patrón constante que nadie señaló porque a nadie le importaba lo suficiente como para hacerlo. Esa es la parte más amarga. No hubo conspiración contra ti. Simplemente no eras relevante. Y aceptar eso pesa más que cualquier insulto directo. Así es como el hombre invisible aprende. No en libros, no en cursos, no en consejos motivacionales. Aprende observando cómo lo ignoran. Aprende viendo cómo otros reciben lo que a él nunca le ofrecieron. Aprende sintiendo el silencio que queda cuando termina de hablar y nadie responde. Ese silencio se convierte en maestro. Un maestro cruel, pero honesto. Porque hay lecciones que solo se entienden cuando el mundo entero te demuestra, sin palabras, que podrías desaparecer mañana y nada cambiaría.
Lo peor de ser invisible no es que los demás no te vean. Es que llega un momento en que tú tampoco logras verte. Tu identidad empieza a desgastarse como una piedra golpeada por el mar durante años. Cada interacción fallida, cada mirada que atraviesa tu cuerpo como si fueras aire, cada conversación donde nadie recuerda tu nombre, todo eso va limando algo interno. No es dramático al principio. Es silencioso, imperceptible, pero constante. Y cuando algo se erosiona todos los días, aunque sea milimétricamente, tarde o temprano desaparece. Empiezas a dudar de tu voz. Antes hablabas con naturalidad. Ahora calculas cada palabra como si tuvieras que justificar tu derecho a existir. Piensas 2 veces antes de opinar, 3 antes de acercarte, 4 antes de intentar gustarle a alguien. No porque seas cobarde, sino porque el historial pesa. Tu mente guarda archivos de cada rechazo implícito, de cada gesto de desinterés, de cada momento en que alguien prefirió mirar el móvil antes que mirarte a ti. Y esos archivos se reproducen solos, como un bucle que se activa justo cuando intentas volver a intentarlo. La gente cree que la inseguridad aparece de la nada, como si fuera un defecto de fábrica. No. La inseguridad se construye. Se fabrica lentamente con experiencias repetidas que te enseñan que hagas lo que hagas, el resultado será el mismo. Es un aprendizaje psicológico brutal. Tu cerebro deja de impulsarte a actuar porque asume que actuar no sirve. Y cuando la mente aprende eso, te protege quitándote las ganas. No es pereza, es defensa. Es tu sistema interno evitando que vuelvas a sentir el golpe invisible del desinterés. Ahí es cuando el resentimiento empieza a mezclarse con el cansancio. Ya no solo estás frustrado, estás agotado. Agotado de intentar, de analizar, de adaptarte, de mejorar, de cambiar detalles esperando que alguno funcione. Y lo más cruel es que nadie ve ese esfuerzo. Desde fuera solo pareces callado, distante, quizás serio. Nadie sospecha que dentro hay una historia entera de intentos fallidos acumulados. Nadie imagina que ese silencio que muestras no es vacío, es desgaste. Es la voz de alguien que habló durante años y terminó convencido de que el mundo jamás iba a escucharle. Hay un punto en esta historia donde algo cambia de forma irreversible. No es cuando te ignoran. No es cuando te rechazan. Es cuando entiendes que lo normal es que eso ocurra. Ese momento marca una frontera invisible entre el que todavía espera y el que ya no. Porque cuando la mente asume que la indiferencia es la norma, deja de doler, pero empieza a endurecerte. Y ese endurecimiento no es fuerza, es coraza. Una capa fría que se forma para que nada vuelva a atravesarte igual que antes. La rabia aparece ahí, pero no como un estallido. No gritas, no golpeas paredes, no haces escenas. Tu rabia es silenciosa, constante, densa. Es una presión interna que no encuentra salida porque sabes que expresarla solo confirmaría lo que el mundo ya parece pensar de ti, que no eres importante. Así que la guardas, la acumulas, la masticas. Y mientras tanto observas cómo otros se mueven por la vida con una facilidad que a ti siempre te fue negada. No entiendes por qué para algunos todo parece fluir y para ti todo requiere el triple de esfuerzo para obtener la mitad de atención. Empiezas a ver las interacciones sociales como un teatro mal escrito. Las risas te suenan forzadas, los coqueteos previsibles, las conversaciones superficiales. No porque sea superior, sino porque miras desde fuera. El invisible siempre está fuera. Y desde fuera se ve todo con una claridad incómoda. Ves cómo muchos reciben validación sin merecerla y cómo otros, como tú, se quedan al margen sin haber tenido siquiera oportunidad. Esa percepción alimenta la rabia, pero también la lucidez. Una lucidez amarga que te susurra que el mundo no funciona como te dijeron. Lo más peligroso de esa etapa es que empiezas a acostumbrarte. La rabia deja de ser una emoción y se convierte en un clima interno permanente. Ya no reaccionas, simplemente habitas ahí. Y cuando alguien vive demasiado tiempo en ese estado, algo se enfría definitivamente dentro. No es tristeza, no es depresión. Es una especie de distancia emocional con todo. Como si una parte de ti hubiera decidido retirarse del juego para siempre, convencida de que participar nunca cambió nada. Y cuando eso pasa, el hombre invisible deja de buscar ser visto, y empieza a aceptar que quizá nunca lo será. Llega un momento en que ya no luchas contra la invisibilidad. La reconoces,
La nombras y la dejas sentarse contigo como si fuera una vieja conocida. No porque te guste, sino porque te cansaste de pelear algo que nunca pareció depender de ti. Es una aceptación extraña, áspera, sin alivio romántico. No es paz interior. Es rendición lúcida. Sabes perfectamente lo que ocurre a tu alrededor. Sabes cómo funcionan las dinámicas. Sabes cuando alguien decide ignorarte y aún así ya no reaccionas. No porque no duela, sino porque dolió tantas veces que el dolor perdió novedad. En esa fase empiezas a notar algo inquietante. El mundo sigue exactamente igual sin tu esfuerzo. Antes creías que si mejorabas, si cambiabas, si insistías, algo se movería. Pero ahora ves que nada se movió. Y esa constatación te obliga a replantearte todo lo que te enseñaron sobre mérito, actitud y recompensa. Empiezas a sospechar que muchas historias de éxito social no tienen que ver con virtud ni crecimiento personal, sino con factores invisibles que nadie admite en voz alta. La narrativa optimista se te cae encima como un decorado barato. Lo más irónico es que, cuando dejas de intentarlo, te vuelves más observador que nunca. Sin la presión de gustar, sin la urgencia de encajar, tu mente analiza con frialdad quirúrgica. Detectas gestos, jerarquías implícitas, microexpresiones, cambios de tono. Ves quién lidera sin hablar, quién busca aprobación, quién actúa. Es como si la invisibilidad te hubiera dado un asiento privilegiado para contemplar el funcionamiento real de las relaciones humanas. Un asiento que nadie quiere, pero que una vez ocupado, muestra demasiado como para volver a creer en cuentos. Y entonces comprendes algo duro. La aceptación no te libera, te transforma. Te vuelve más silencioso, más selectivo, más distante. Ya no buscas atención, buscas coherencia. Ya no persigues miradas, observas intenciones. El problema es que ese tipo de claridad tiene un precio. Porque cuando ves demasiado, participar se vuelve difícil. Cuando entiendes demasiado, entusiasmarse cuesta. Y cuando has vivido suficiente invisibilidad, una parte de ti deja de querer ser vista. Porque ya no confía en lo que ocurre cuando finalmente lo es. Al final, el hombre invisible no desaparece del mundo. Desaparece de la ilusión. Esa es la última transformación. Ya no espera validación, ni atención, ni reconocimiento. No porque haya trascendido el deseo humano de ser visto, sino porque aprendió, a base de silencios acumulados, que ese deseo puede convertirse en una trampa. Durante años creyó que necesitaba que alguien lo mirara para existir de verdad. Ahora entiende que el error no era que no lo miraran. El error era haber entregado su identidad a la mirada ajena. No hay épica en este final. No hay redención cinematográfica. Nadie aparece de pronto para descubrirlo y decirle que siempre fue especial. La vida real no funciona así. El cierre real es más sobrio, más seco, más incómodo. El día en que deja de importarle. Ese día algo se reajusta dentro. No se vuelve feliz, no se vuelve magnético, no se vuelve popular. Se vuelve independiente. Y esa independencia tiene un sabor extraño, porque llega mezclada con todas las cicatrices que lo llevaron hasta ahí. El resentimiento no desaparece del todo. Sigue ahí, como un eco lejano. Pero ya no dirige su vida. Ahora es solo un recuerdo emocional de todo lo que tuvo que soportar para entender cómo funciona realmente la dinámica humana. Y esa comprensión cambia su forma de caminar, de hablar, de mirar. No busca impresionar. No busca gustar. No busca encajar. Solo se mueve con una certeza fría. Sabe quién es cuando nadie lo está observando. Y paradójicamente, esa es la primera vez que deja de ser invisible para sí mismo. Así termina esta historia. No con aplausos, sino con lucidez. Porque el verdadero giro no fue que el mundo empezara a verlo. Fue que él dejó de necesitarlo. Y si alguna parte de este relato te resultó incómodamente familiar, si alguna frase te hizo sentir que alguien por fin describía lo que nunca supiste explicar, entonces haz algo simple. Suscríbete y quédate. Porque aquí no hablamos para que te sientas bien. Hablamos para que veas claro.